Buenos días, jóvenes. En el presente video veremos el último tema de lo que respecta a lo que son las enzimas. En los anteriores videos vimos lo que era una enzima, su función biológica, vimos por ahí lo que son los inhibidores enzimáticos, factores que afectan la actividad enzimática o la actividad catalítica, y en el presente video veremos lo que es la clasificación de las enzimas. Específicamente hablaremos de las 6 clases de enzimas que existen. Y tenemos que recalcar que existen alrededor de 2000 enzimas, las cuales están englobadas en esas 6 clases en las cuales se clasifican las enzimas. Y su clasificación va a estar basada en la reacción que van a catalizar. La primera clase que veremos es las llamadas óxido-reductasas. Y este tipo de enzimas son aquellas que catalizan reacciones de tipo redox, siempre y cuando exista la pérdida o ganancia de electrones, de hidrógenos o bien de oxígenos. Cuando decimos que es una reacción redox, siempre vamos a tener un elemento que se va a oxidar y un elemento que se va a reducir. La palabra redox significa reducir, que es ganar hidrógenos, ganar oxígenos o bien ganar electrones en este caso. Y ox, que significa oxidar, es decir, perder ya sea hidrógenos, oxígenos o bien electrones. Y como este enunciado lo dice, en una reacción redox siempre debe existir un aceptor, es decir, un elemento reducido, que es el que gana, y un donador de electrones. El elemento donador es el que se oxida, es decir, el que pierde electrones, hidrógenos u oxígenos. En el caso de las óxido-reductasas existen diferentes subclases, como una subclasificación de esta clase de enzimas. Y aquí vamos a tener a las llamadas deshidrogenasas, que como su nombre lo dice, deshidrogenan, es decir, sustraen o quitan hidrógenos. Por otro lado tenemos a las reductasas, que se encargan de ganar hidrógenos. Oxidasas utilizan lo que es el oxígeno para que otro elemento aporte hidrógenos, es decir, esos elementos o esas moléculas se oxidan perdiendo hidrógenos. Tenemos a las oxigenasas, que se encargan de oxigenar, es decir, la transferencia de oxígeno. Y por último tenemos a las catalasas y peroxidasas, que estas van a reducir el llamado peróxido de hidrógeno, o mejor conocido como agua oxigenada, hasta molécula de agua y molécula de oxígeno. La reacción general que nos representa a la clase de las enzimas conocidas como óxido-reductasas es la siguiente que vemos aquí. Y esta reacción lo que nos dice es que tenemos dos elementos que son los reactantes, el elemento A y el elemento B. El elemento A le va a brindar al elemento B ya sea electrones, hidrógenos o bien oxígenos. Y por consiguiente vamos a tener como productos que el elemento A es el elemento oxidado, es decir, aquel que perdió ya sea electrones, hidrógenos u oxígenos. Y vamos a tener el elemento B en forma reducida, que es el que va a ganar electrones, hidrógenos o bien oxígenos. Como ejemplo, tenemos una reacción que ocurre en nuestro organismo cuando nosotros consumimos alcohol. Y esa reacción va a estar catalizada por una enzima que es producida tanto en el estómago como en el hígado. Esa enzima es la llamada alcohol deshidrogenasa. Y esta enzima se va a encargar de convertir el etanol en acetaldehído. Recordando que tanto el etanol como el acetaldehído son compuestos tóxicos para las células.
Esta alcohol deshidrogenasa va a utilizar como sustrato a lo que es el etanol. Y si nosotros vemos, tenemos moléculas de NAD, las cuales se encuentran en forma oxidada y al momento de que se lleva a cabo la reacción salen en forma reducida. ¿Qué es el NAD? El NAD es nicotinamida, adenina, dinucleótido. Es una coenzima. Recordemos que para que una enzima pueda trabajar o se encuentra de forma activa, puede tener, o mejor dicho, se tiene que activar añadiéndosele ya sea un cofactor inorgánico, que pueden ser los metales, o bien una coenzima que es de origen orgánico y que nos lo brindan principalmente las vitaminas. Este compuesto o esta molécula de NAD se encuentra en cualquier célula viva y nosotros la podemos también adquirir a partir de la dieta. Nosotros la obtenemos a partir de lo que es la vitamina B3 o conocida como niacina. Entonces aquí lo que nosotros podemos ver es que el etanol le brinda a esta molécula, le brinda hidrógenos, es decir, el NAD entra a la reacción de forma oxidada y sale de forma reducida. Entonces estos dos serían los productos que nosotros tenemos a partir de la interacción de la enzima alcohol deshidrogenasa con el etanol. Y esta sería un ejemplo de una óxido reductasa que lleva a cabo un proceso de oxidación. La clase número 2 de enzimas es las llamadas transferasas. Estas enzimas llevan a cabo una reacción de catálisis en la cual van a transferir grupos funcionales de una molécula a otra. Y esos grupos funcionales son los aldehídos, grupos fosfato, acilos u glucósidos. Como subclases de esta clase de enzimas tenemos a las metiltransferasas, glucosiltransferasas, aciltransferasas, aminotransferasas y las más conocidas o las más importantes, las fosforiltransferasas. Y como su nombre lo dice, cada una de ellas, por ejemplo, fosforiltransferasas transfiere grupos fosfato, aminotransferasas transfiere grupos amino y así sucesivamente. La reacción general de las transferasas es esta reacción que vemos aquí. Entonces nosotros tenemos que en el elemento A está unido un elemento X y como reactante vamos a hacer reaccionar ese elemento A con el elemento B. En los productos lo que vamos a tener es que el elemento A se desprende de ese elemento X brindándoselo al elemento B. Es decir, ocurre una transferencia de algún grupo funcional. Como ejemplo, vamos a mencionar a las transferasas más importantes que son conocidas como quinasas o sinasas y que pertenecen a la subclase de las fosforiltransferasas. Una enzima quinasa o sinasa significa que vamos a fosforilar o desfosforilar una molécula, es decir, agregar o quitar un grupo fosfato. Y tenemos como ejemplo la primera reacción que ocurre en una vía metabólica conocida como la glucólisis, es decir, rompimiento de la glucosa para generar energía. Por un lado nosotros tenemos a la molécula de glucosa, alfa de glucosa. Esta molécula es el sustrato de la enzima glucoquinasa o exocinasa, que a fin de cuentas es lo mismo. Cuando mencionamos que es glucoquinasa es porque se lleva a cabo dentro de lo que es el hígado. Cuando decimos exocinasa es porque se lleva a cabo a nivel muscular. Y recordemos que todas las enzimas necesitan ser activadas ya sea por un cofactor inorgánico, que por lo regular son metales, o bien por una coenzima, que son de origen vitamínico. En este caso tenemos la presencia de magnesio
el cual es un cofactor inorgánico. Y para que pueda llevarse a cabo esa reacción, tiene que haber la presencia de energía. En este caso, quien nos da esa energía es la molécula de ATP, adenosín trifosfato. Es decir, a este adenosín van a estar unidos 3 grupos fosfato, trifosfato. Y como anteriormente lo mencionamos, una enzima quinasa o sinasa se encarga de fosforilar, es decir, agregar grupos fosfato a una molécula, o desfosforilar, quitar grupos fosfato. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es fosforilar, agregar un grupo fosfato a esta molécula. ¿Y ese grupo fosfato de dónde lo vamos a tomar? De este ATP. Entonces, a la reacción, esta enzima con este sustrato va a entrar una molécula de ATP, brindando un grupo fosfato. Y va a salir, o lo vamos a tener como producto, en lugar de tener adenosín trifosfato, vamos a tener adenosín difosfato. Teníamos 3 grupos fosfato. Esta molécula le brinda ese grupo, un grupo fosfato a esta molécula y la convierte en alfa D glucosa 6 fosfato. Al entrar en forma de ATP, sale en forma de ADP, perdiendo un grupo fosfato, por eso ahora se le llama adenosín difosfato, 2 grupos fosfato. Y este sería un ejemplo de lo que es una enzima de tipo o de clase transferasa. Tenemos la clase de enzimas número 3, que corresponde a las llamadas hidrolasas. Este tipo de enzimas van a catalizar reacciones de hidrólisis. Y lo que va a ocurrir aquí es que vamos a utilizar moléculas de agua para romper específicamente enlaces de tipo éster, enlaces glucosídicos o bien enlaces peptídicos. Todas las enzimas digestivas son enzimas hidrolíticas o de tipo hidrolasas. Las subclases que nosotros tenemos de esta clase de enzimas son las llamadas esterasas, glucosidasas, peptidasas, proteasas o fosfatasas. La reacción general de las enzimas hidrolíticas o hidrolasas está representado en el siguiente esquema. Tenemos nosotros una molécula la cual está formada por 2 elementos, el elemento A y el elemento B. Y utilizamos una molécula de agua para romper ese enlace sencillo que une estos 2 elementos y que forma esa molécula. Como resultado, nosotros tenemos que la molécula de agua se fragmenta y nos da los elementos originales que reaccionaron para formar esta molécula. Entonces, la molécula de agua no se pierde, no se libera, sino que sufre el acomodo en los 2 elementos que conforman a esta molécula. Y como ejemplo, tenemos lo que es la formación, o mejor dicho, el rompimiento de un enlace peptídico, lo cual nos va a derivar a los péptidos que forman, en este caso, a este dipéptido. Esto nosotros lo vimos cuando hablábamos acerca de las proteínas y decíamos que las proteínas están conformadas por la unión de aminoácidos. Si recordamos, hay la formación de péptidos y cuando un aminoácido se une a otro aminoácido se forma un dipéptido. Ese dipéptido está unido por el enlace peptídico que nosotros lo representamos en color rojo. La reacción es reversible y las enzimas que van a estar interactuando, en este caso es una enzima peptidasa, y con ayuda de lo que es la molécula de agua vamos a romper este enlace en la cual la molécula de agua se fragmenta y nos deriva en los aminoácidos que constituyen a este
dipéptido. Y esto sería un ejemplo de lo que es una enzima hidrolasa o hidrolítica, recordando que todas las enzimas todas las enzimas digestivas de nuestro organismo son de tipo hidrolasas o hidrolíticas. ¿Listo? En la clase 4 tenemos a las llamadas enzimas liasas. Este tipo de enzimas van a catalizar reacciones en las cuales se van a romper dobles enlaces o bien enlaces carbono-carbono, carbono-nitrógeno o carbono-azufre. Dentro de las subclases de esta clase de enzimas tenemos a las descarboxilasas, aldolasas, cetolasas, hidratasas o bien también conocidas como deshidratasas. Muchas veces tanto hidratasas como deshidratasas las englobamos en el mismo concepto. La reacción general que tienen este tipo de enzimas es que nosotros tenemos un elemento A unido a un elemento B que forman una molécula. Esa molécula presenta un doble enlace. Viene un elemento X, el cual rompe ese doble enlace y se introduce dentro de esa molécula. Vamos a poner el ejemplo de una reacción que ocurre en el ciclo de Krebs, que es la conversión de fumarato a malato. En este caso vamos a utilizar una enzima de tipo liasa, la cual nos va a proporcionar una molécula de agua para romper ese doble enlace. Y probablemente por ahí pueda haber la confusión y decir, bueno, si estamos utilizando una molécula de agua, ¿por qué no están dentro de las llamadas enzimas hidrolasas o hidrolíticas? La razón por la cual no pertenecen a ese tipo de enzimas es porque en este caso, esta molécula de agua que vamos a utilizar va a romper específicamente un doble enlace. Esa es la diferencia con las enzimas hidrolasas o hidrolíticas. Las enzimas hidrolasas o hidrolíticas rompen enlaces sencillos, enlaces peptídicos, enlace glucosídico, enlaces de tipo éster, que son, vuelvo a repetir, enlaces sencillos. En este caso tenemos lo que es la molécula del fumarato, la cual presenta un doble enlace. Y para eso vamos a utilizar como enzima a la fumarasa, o bien conocida también como fumarato hidratada, que es la que nos va a proporcionar esa molécula de agua. Esta enzima utiliza a este sustrato y esta enzima, o mejor dicho, esa molécula de agua, viene y rompe ese doble enlace. Y por consiguiente vamos a tener que esa molécula de agua va a acomodarse dentro de esta molécula y vamos a formar lo que es el malato. Y por eso nosotros ponemos en color rojo lo que representa a esa molécula de agua fraccionada. Vemos que el grupo H se acomodó en este carbono y el hidrógeno restante de esa molécula de agua se acomoda en este carbono. Recordando que entre estos dos carbonos inicialmente existía ese doble enlace que dicha molécula de agua se encargó de romper. Y este sería un ejemplo de una enzima de tipo liasa. La clase número 5 de la clasificación de las enzimas son las isomerasas. Este tipo de enzimas van a catalizar reacciones de isomerización, como su nombre lo dice. Y recordemos que un isómero son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero tienen diferente arreglo estructural. Y por consiguiente vamos a tener moléculas totalmente diferentes. Es decir, este tipo de enzimas lo que van a ocasionar es un arreglo interno de los átomos de la molécula, es decir, un reordenamiento molecular. Como subclases tenemos a las racemasas, a las epimerasas y a las mutasas. La reacción general la podemos ver representada de esta forma.
donde nosotros tenemos una molécula conformada por los elementos A, B y X, la cual va a ser utilizada como sustrato por una enzima de tipo isomerasa, y esa enzima lo que va a ocasionar es un reordenamiento de esa molécula. Y ese reordenamiento, de manera general, lo podemos ver aquí. Ocurre un reordenamiento con esos elementos que forman a esa molécula. Como ejemplo, tenemos una reacción que ocurre en la vía de la glucólisis y que es la conversión de la llamada dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato. Esta molécula sufre la conversión o es utilizada como sustrato por la enzima triosa fosfato isomerasa y nos da como resultado el reordenamiento molecular de esta molécula, que ahora será llamada gliceraldehído 3-fosfato. Si nosotros checamos cada uno de los átomos que conforman a ambas moléculas, podemos ver que van a tener la misma fórmula molecular, pero van a tener un arreglo diferente en cuestión de sus átomos. Es decir, se llevó a cabo ese reordenamiento molecular y por consiguiente vamos a tener dos moléculas totalmente diferentes. Y esa es la función catalítica que llevan a cabo este tipo de enzimas, las enzimas isomerasas. Por último, tenemos la clase número 6 de enzimas, que son las llamadas ligasas. Y este tipo de enzimas se van a encargar de unir. ¿Qué van a unir? Van a unir dos moléculas, las cuales van a estar a expensas de que una tercera molécula se rompa. En este caso, vamos a unir dos moléculas utilizando una fuente de energía. Y esa fuente de energía es la molécula de ATP, adenosín trifosfato. La reacción general está dada por este esquema. Nosotros tenemos la molécula A y la molécula B. Estas dos moléculas nosotros las vamos a unir utilizando una enzima ligasa y utilizando una fuente de energía, la cual va a ser la tercera molécula que se va a romper cuando se unan estas dos moléculas. Esa molécula de ATP se va a romper en adenosín difosfato más fósforo inorgánico y por consiguiente vamos a tener la unión de la molécula A con la molécula B para formar una sola molécula. Y el ejemplo lo vamos a ver en lo que es la unión del piruvato con el CO2 o dióxido de carbono. Esta unión del CO2 se va a llevar a cabo en el grupo metilo del piruvato y quien va a llevar a cabo esa reacción catalítica será una enzima llamada piruvato carboxilasa. Es decir, vamos a llevar a cabo una reacción de carboxilación. Vamos a utilizar una tercera molécula. En este caso, esa tercera molécula nos va a aportar energía y esa molécula es el ATP. Al interaccionar el CO2 y unirse al grupo metilo del piruvato mediante la acción catalítica de la enzima piruvato carboxilasa, este ATP se va a descomponer o se va a romper esa molécula y vamos a generar lo que es adenosín difosfato más fósforo inorgánico. Y por consiguiente vamos a tener la unión de estas dos moléculas para formar una sola molécula que se llama ahora oxalacetato. Y nosotros podemos ver ese CO2 que se ha unido a esta molécula y formar una sola molécula. Y esto sería un ejemplo de lo que son las enzimas de tipo ligasas. Y bueno, jóvenes, con esto llegaríamos a lo que es el final del tema de las enzimas. ¿Sale? Y recuerden, por favor, suscribirse al canal, darle like y sobre todo activar la campanita para que reciban las notificaciones.
Y si tenemos alguna duda o algún comentario, por favor deposítenlos ahí en la barra de comentarios. Les mando un fuerte saludo donde quiera que estén y nos vemos pronto.